Empezaremos con otro trastorno hidroelectrolítico como corresponde a la hipercalemia, que es un trastorno también frecuente que se presenta en el servicio de emergencia. Mencionamos que el potasio es el catión más abundante del líquido intracelular. Los requerimientos mínimos diarios de potasio son de aproximadamente 1.600 a 2.000 miligramos, que corresponden a 40 a 50 mil equivalentes, y teniendo en cuenta que 40 miligramos es igual a 1.000 equivalente. El potasio corporal total se encuentra distribuido principalmente en tejido muscular, 2.650 mil equivalentes, el hígado 250 mil equivalentes, líquido intersticial 35 mil equivalentes, eritrocitos 35 mil equivalentes, plasma 15 mil equivalentes, mayor concentración a nivel de líquido intracelular 150 mil equivalentes por litro, y en el líquido extracelular de 4 a 5 mil equivalentes por litro. Se ingiere aproximadamente 70 a 100 mil equivalentes de potasio al día. El intestino absorbe prácticamente todo el potasio ingerido. Entrega al hígado para su procesamiento la circulación hepatoportal. 80% es excretado por los riñones, 15% por el tracto gastrointestinal y 5% por el... La secreción renal es la principal defensa contra los desequilibrios de potasio. Esto va a depender de la filtración libre en el glomérulo. Hay una extensa reabsorción tubular proximal, menos del 10% de la carga filtrada llega a la nefrona distal. La zona más importante de regulación de excreción de potasio es en la parte final de los túbulos distales y en los túbulos colectores córticos. El sistema de retroalimentación de la aldosterona, siendo la aldosterona el principal mineral o corticoide, va a aumentar la concentración intracelular de potasio mediante la estimulación de la actividad del sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. Estimula la reabsorción de sodio a través de la membrana luminal, favoreciendo la secreción de potasio. Tiene un efecto directo sobre la membrana luminal de aumentar la permeabilidad al potasio. Dentro de las funciones del potasio a nivel intracelular, mantiene la osmolaridad y volumen intracelular, mantiene la integridad de los ribosomas, estimula la incorporación de aminoácidos en la cadena de polipéptidos, y a nivel extracelular mantiene la excitabilidad de las células nerviosas y musculares y la contractibilidad del músculo cardíaco, esquelético y liso. La regulación del pH también está regulado por el estado ácido básico, que afecta la distribución del potasio. Así, la acidosis condiciona la salida del potasio al espacio extracelular. La alcalosis permite la entrada del potasio al espacio intracelular. Factores que permiten la incorporación del potasio en la célula, como la administración de insulina, la adrenalina, que son receptores beta-2 adrenérgicos, que alteran las concentraciones de potasio en el plasma, o que favorecen la excreción urinaria de potasio, como la aldosterona, ¿no?, a nivel del flujo distal de sodio y agua, y la concentración de potasio en la célula tubular. Hay predictores de hipercalemia, que el paciente presente hipercalemia, como son la diabetes mellitus, mayor ingesta de proteínas, menor bicarbonato sérico, paciente con raza blanca, la insuficiencia renal crónica terminal, o uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el RAS. Normales del potasio sérico, van dependiendo de la literatura de 3.5 a 5.4 mil equivalentes por litro. La hiperpotasemia se define como la concentración plasmática de potasio superior en la mayoría de los libros a 5.5 mil equivalentes por litro. Constituye la alteración electrolítica más importante por su potencial gravedad, alteraciones en la conducción cardíaca y arritmias potencialmente letales. Tenemos que considerar en primer lugar a la hipercalemia, como la trombocitosis, en la cual el potasio se mueve fuera de las plaquetas después de producido la coagulación, aumentando aproximadamente 0.15 mil equivalentes por 100 mil microlitros por elevación en el recuento de plaquetas. También la leucocitosis, como se puede presentar en mayor de 120 mil
por mililitro causados por aleucemia pueden conducir a concentraciones de potasio debido a fragilidad leucocitaria cuando la sangre se muestrea en tubos heparinizados, y también la acidosis metabólica. Puede presentar por aporte excesivo de potasio oral o intravenoso en presencia de insuficiencia renal, o también por la disminución de la eliminación renal en caso de insuficiencia renal aguda o crónica en la enfermedad de Addison, o por hiperplasia suprarrenal congénita en el hipoaldosteronismo hiporrenémico, acidosis tubular renal tipo 4, fármacos que interfieren con la liberación o secreción de aldosterona, los IECAS, los ARA2, inhibidores de la renina, heparina, ciclosporina, fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, tratamiento con amiloride, y disfunción tubular distal como el mieloma, amiloidosis, lupus, trasplante renal o drepanocitosis. Distribución celular del potasio. La insulina promueve la entrada de potasio en las células. Los niveles de insulina caen en respuesta a la terapia con somatostatina o octreotide, conduciendo a elevaciones de potasio. El ayuno se asocia con una reducción adecuada en los niveles de insulina que pueden conducir a un aumento del potasio plasmático. Los bloqueadores beta interfieren con la facilitación beta-2 adrenérgico de la captación de potasio por las células, principalmente con bloqueadores beta no selectivos, como el propranolol y la betalol, generalmente menos de 1 miliequivalente por litro. En contraste, los bloqueadores beta-1 selectivos atenolol tienen poco efecto sobre el potasio sérico. El uso de digital en caso de sobredosis debido a la inhibición de la bomba sodio-potasio ATPasa, la hipercalemia ocurrir después de la intoxicación glucósidos digitálicos, como también se puede presentar en la insuficiencia renal crónica terminal. También se puede presentar hipercalemia en la secreción de aldosterona disminuida en caso de hipoaldosteronismo o acidosis tubular renal. Entonces vamos a tener como hipercalemia aquel potasio mayor o igual a 5.5 miliequivalentes por litro. Diremos una hipercalemia leve de 5.5 a 6 miliequivalentes, moderada de 6.1 a 7 miliequivalentes o severa mayor de 7.1 miliequivalentes por litro. En las manifestaciones clínicas de leve a moderada tenemos debilidad generalizada, fatiga, náuseas, vómitos, cólicos intestinales y diarreas. En la hipercalemia grave vamos a encontrar arritmias cardíacas y la parálisis muscular. Dentro de los síntomas vamos a encontrar, sobre todo en los pacientes, vamos a encontrar arritmias, vasodilatación, hipotensión, parestesias, parálisis, disminución de la reabsorción de cloruro de sodio y alteraciones también a nivel del electrocardiograma, ¿no? Con disminución de la onda P y la aparición de ondas T picudas. Las manifestaciones clínicas de mayor gravedad es la parálisis muscular, que es una afectación muscular en general ascendente, comprometiendo inicialmente miembros inferiores con progresión a tronco y miembros superiores. La afectación de pares craneanos y músculos respiratorios es inhabitual. En caso grave, la debilidad evoluciona a parálisis flácida que puede confundirse con un Guillain-Barré. Contra cambios en el electrocardiograma, aumento de la amplitud de la onda T, prolongación del intervalo PR y duración del QRS, pérdida de la onda P, fusión del complejo QRS con la onda T que produce un patrón de onda sinusoidal y asistolia. En la hiperpotasemia leve, los niveles de potasio entre 5.5 y 6.5 se asocian con alteraciones de la repolarización. Vamos a ver el incremento en amplitud de la onda T
que se vuelve picuda, estrecha, simétrica en tienda de campaña. El intervalo QT puede ser normal o puede estar en algunos casos acortada. La hiperpotasemia moderada, niveles de potasio mayor de 6.5, se van a acentuar las alteraciones en el electrocardiograma, aparecen trastornos en todo el sistema de conducción, aurículas, nódulo auriculoventricular y ramas ventriculares. La onda P se aplana y se ensancha, pudiendo desaparecer. Se prolonga el intervalo PR si todavía se encuentra, y el QRS se ensancha con morfologías no habituales. La onda T suele continuar siendo picuda, aunque más ancha. Pueden aparecer otros trastornos del sistema de conducción como bloqueos auriculoventriculares de alto grado, alteraciones del nodo sinusal o ritmo de la unión. Hiperpotasemia severa o grave, con niveles de potasio mayor de 8, la onda P desaparece, el QRS se vuelve más ancho, disminuye la amplitud y puede continuarse con onda C, desapareciendo el segmento ST, formando unas ondas anchas sinusoidal. Este ritmo característico de la hiperpotasemia severa es un signo crítico porque puede ser preludio de la aparición de asistolia o de fibrilación ventricular si no recibe el tratamiento urgente. Clínicamente, los pacientes pueden presentar ante un estado de hipercalemia palpitaciones, síncopes o muerte súbita cardíaca. Entonces, cuando nos enfrentemos ante un paciente con hipercalemia, la evaluación del paciente es fundamental. Hay una cuidadosa historia clínica, evaluación de las manifestaciones clínicas de la hipercalemia, debilidad muscular, cambios característicos en el electrocardiograma, pruebas de laboratorio para las causas de hipercalemia. Tratamiento. En esto tenemos que considerar las concentraciones de potasio mayor de 6 miliequivalentes por litro. Utilizaremos estabilizadores de membrana, en los cuales tenemos el gluconato de calcio, antagoniza la excitabilidad de la membrana cardíaca y no afecta los niveles séricos. El calcio intravenoso actuar dentro de los 5 minutos, la dosis es de 10 a 20 mililitros de gluconato de calcio al 10%, administrado por vía intravenosa como un bolo y repetirse según sea necesario. La forma de redistribución de potasio dentro de la célula, tenemos los agonistas beta 2, el fenoterol, 0.1 gota por kilogramo en nebulizaciones de suero fisiológico de 5 centímetros, albuterol, también llamado salbutamol, de 10 a 20 miligramos en 5 mililitros de solución de nebulización cada 30 minutos por 3 a 4 veces. Esto ocasionará una disminución del potasio sérico en aproximadamente 1.2 miliequivalentes por litro en aproximadamente 60 minutos. La insulina va a tratar la hiperpotasemia mediante la activación de la bomba de sodio-potasio ATPasa en el músculo esquelético. El efecto hipocalémico es mayor con la combinación de insulina y dextrosa en comparación con dextrosa sola. Un bolo de 10 unidades de insulina regular tiene un inicio de acción dentro de los 15 minutos, más dextrosa al 33%, 5 ampollas, disminuye la concentración de potasio en suero hasta en un 1.5 miliequivalentes por litro en 30 a 60 minutos y tiene una duración de 3 a 4 horas, es lo que se llama comúnmente la solución polarizante. En caso de acidosis metabólica e hipercalemia, vamos a calcular la administración de bicarbonato de sodio y se calcula con el déficit de base por 0.3 por peso del paciente. Lo que se calcula depende si orina o no. Si orina, se administra el 60% del calculado de esto, el 80% en bolo, el resto en infusión en 4 horas. Un nuevo AGA a las 4 horas y se sigue reponiendo. Si no orina o el paciente está con insuficiencia renal crónica terminal, se administra el 100%, 80% en bolo y 20% en infusión en 4 a 6 horas, que se hace un nuevo control y continúa la reposición.
Se va a observar que hay una caída sérica de potasio sérico con una disminución media de 2 miliequivalentes por litro después de un aumento de 10 miliequivalentes por litro en la concentración sérica de bicarbonato. Chicos, de ASA usaremos, aumentan la pérdida de potasio en la orina en pacientes con deterioro de leve a moderado de la función renal, especialmente cuando se combina con la hidratación salina. 40 miligramos de furosemida cada 12 horas o una infusión continua de furosemida. El potasio sigue alto, el paciente sigue comprometido o con compromiso cardíaco, la diálisis es la más efectiva de eliminar el exceso de potasio. También podemos utilizar el poliestreno sulfonato sódico, el Kayexalate. El Kayexalate es una resina de intercambio catiónico introducido por primera vez en la década del 50. Intercambia sodio por potasio. Debido a las mayores concentraciones de potasio en el colon distal, es más eficaz por enema de retención o por administración oral con catárticos como el sorbitol. Este es en relación al potasio. Tenemos que tomar en cuenta en relación a las alteraciones tanto musculares y la debilidad que produce, así como también las alteraciones electrocardiográficas que pueden llevar a la muerte del paciente.